Hola, ¿cómo me les va? Bienvenidos de nuevo a mi canal Gerencia de Proyectos, Experiencias, Mitos y Realidades. En esta nueva entrega hablaremos de la influencia de la organización en los proyectos. La influencia de la organización en la gerencia de proyectos. Es importante resaltar cómo las organizaciones, cada una diferentes una de la otra, sesgan el desempeño del gerente de proyectos como tal. Esto es, si la organización tiene una visión, misión, estrategia organizacional ganadora y exitosa, esta envuelve al gerente de proyectos y lo influencia de una manera positiva. Si por el contrario, la organización, sus líderes, no reflejan la estrategia organizacional, lo que buscan, la visión, esta impactará al gerente de una manera negativa. Es por ello que la cultura, el estilo, la estructura misma, el nivel de madurez de la organización influyen en la forma en que se llevan a cabo los diferentes proyectos. Tomando las decisiones de los líderes en una organización junto con la gerencia de proyectos, pues se pueden llegar a unos buenos resultados. Las culturas y estilos son fenómenos del tipo grupal conocidos como normas culturales desarrolladas en el tiempo. Pues las normas incluyen enfoques, los cuales establecen modos de iniciar y planificar los proyectos. Medios aceptables para realizar el trabajo. Autoridades con poder de decisión. Toda organización con personas que las lideran tienen la capacidad, la manera y la forma de tomar decisiones. Recuerden lo que hablamos ahora, que si estas personas toman decisiones buscando una visión, una misión, unos valores que representen su organización, pues esto influye, impacta a la gerencia de proyectos. Las experiencias comunes de los miembros de la organización son las que conforman la cultura de la misma. La mayoría de las organizaciones han desarrollado culturas únicas a través de la práctica y el uso común a lo largo del tiempo. Las experiencias comunes incluyen, entre otras, visión, misión, valores, creencias y expectativas compartidas, normas, políticas, métodos y procedimientos, sistemas de motivación e incentivos, tolerancia al riesgo, percepción del liderazgo, código de conducta, ética laboral, horario de trabajo, entornos operativos. Las comunicaciones en la organización. Me he encontrado con que las comunicaciones son en algunas organizaciones gestionadas de manera informal. No son tomadas profesionalmente, tal vez por la misma cultura de la organización y por las relaciones interpersonales entre los compañeros de trabajo. Es importante establecer un plan de gestión de comunicaciones, tanto a nivel interno como externo, para profesionalizar la gerencia de proyectos. De acuerdo al producto, servicio o resultado único que genera una organización, esta modula la estructura buscando la eficiencia en sus proyectos. Es por ello que la figura del gerente del proyecto aparece en el organigrama en diferentes posiciones dependiendo de qué tan orientada a proyectos esté. Lo anterior influye en el modo de dirigir los proyectos. A continuación vamos a ver una serie de
figuras, tablas, las cuales nos van a orientar un poco sobre este tema, cómo la estructura, cómo el organigrama y cómo la orientación a proyectos en una medida no alta a una muy alta, pues puede influir en esa toma de decisiones y en esa facilidad que se debe de tener para poder dirigir un proyecto. Aquí les voy a mostrar la influencia de la estructura de la organización en los proyectos vista desde esta matriz. Aquí nos podemos dar cuenta que en la primera columna están las características del proyecto. Autoridad del gerente del proyecto, disponibilidad de los recursos, quién gestiona el presupuesto del proyecto, el rol del gerente de proyectos y el personal administrativo de la dirección de proyectos. En esta fila vas a ver las diferentes estructuras de las organizaciones. Entonces está la funcional, la matricial y la orientada a proyectos. Ahora miremos, por ejemplo, la autoridad del gerente de proyectos es nula o muy poca si el esquema o la estructura de la organización es funcional. Claro, si el esquema es funcional, pues los gerentes o directores funcionales van a estar más enfocados en el proceso interno de la compañía, tratando de sacar ese resultado único, ese producto o ese servicio, que más orientado a ese proyecto, que está en la cabeza del gerente de proyectos. Mientras que si la organización es matricial, que ya vienen unas combinaciones débiles, equilibradas o fuertes, pues va a ser baja en la débil, baja o moderada en la equilibrada y moderada alta en la fuerte. Si la organización es una organización orientada a proyectos, pues el gerente de proyectos toma una relevancia muy importante y su poder es alta o casi total. Si miramos la disponibilidad de los recursos, en la funcional, para los proyectos hay muy pocos recursos o nulos. Matricial débil, los recursos son bajos. En la equilibrada pues va de bajo a moderado y en la fuerte va de moderado a alto. Mientras que en la orientada a proyectos es alto o casi total. Entonces, si se dan cuenta, para todo este tipo de características del proyecto, la última columna es la que más lo beneficia. No quiere decir que este esquema funcional sea malo o bueno. Depende de las necesidades que tengan las organizaciones. Lo que pasa es que en esta, para proyectos donde se manejen productos, servicios o resultados únicos, el poder que tiene la gerencia de proyectos es total y es mucho más fácil gestionarlos. Vamos a ver algunos ejemplos. Una organización funcional se esquematiza de esta manera. Tenemos a Superman. La figura de Superman da a entender que es una persona muy poderosa, que es el director ejecutivo. Esta persona tiene a cargo sus gerentes funcionales. Y los gerentes funcionales, que son las personas que toman la decisión, tienen a su cargo el personal, los cuales no tienen ningún poder de decisión. En ese esquema, la coordinación de los proyectos se da básicamente en el segundo escalafón, ya que los gerentes funcionales, como ejemplos, gerentes de compras, gerentes financieros, gerentes logísticos, gerentes comerciales, son personas que están más enfocadas en el proceso interno de la organización que en un proyecto que se dé para el servicio de pronto a un externo, a un cliente, a un patrocinador. Aquí el personal está supeditado a las decisiones que se tomen para la coordinación del proyecto. Veamos ahora una organización matricial débil. El organigrama se representa de la siguiente manera. Sigue estando Superman a la cabeza, el Hombre Araña y Batman como gerentes funcionales tomando las decisiones, pero como ya el esquema es matricial débil, pues tiene que haber algún cambio con respecto al anterior. ¿Cuál es? La coordinación de los proyectos se la delegamos a nuestro personal básico de planta. Esto tiene varios problemas. Primero, que este personal puede estar o no capacitado para hacer eso.
Segundo, no hay casi o es nula la toma de decisiones. Normalmente la toma de decisiones se hace acá. Ellos hacen, pero todo lo tienen que consultar a los gerentes, a sus jefes. Entonces las cosas se pueden volver lentas, complicadas y no pueden haber buenos tiempos de respuesta. O de pronto las respuestas que se den no sean las mejores. Entonces es la leve diferencia que hay entre la anterior, que es la organización funcional, y la débil. En otro esquema de organización miramos la matricial equilibrada. Tenemos el director ejecutivo liderando la organización. Normalmente este director ejecutivo representa los intereses de la empresa. Puede ser un accionista, puede ser el presidente, puede ser el dueño. Y esta persona tiene a su cargo los gerentes funcionales. ¿Cuál es la novedad? Esta es la matricial equilibrada. Hay ya una leve mejoría si queremos verlo desde el punto de vista de proyectos. Que los gerentes funcionales pueden tener a su cargo un gerente de proyectos. Esta persona, si se dan cuenta que es nueva en la organización, hace que se maneje un tema de liderazgo en el último escalafón de la compañía. ¿Cuáles serán los problemas? Pues también tiene muy poca autonomía, poder de decisión, tiempos de respuesta lentos, porque tiene que supeditarse a sus jefes, que son los gerentes funcionales. La coordinación del proyecto se da igual que en la matricial débil. En el último escalafón hay un líder que puede dar un poquito de mayor agilidad a las cosas, pero no es la suficiente. La organización matricial fuerte, aquí ¿cuál sería el cambio? Pues sí, claro, ya tenemos un gerente de proyectos, que es el gerente de los directores de proyectos en el mismo escalafón que los gerentes funcionales. Este tiene a su cargo directores de proyectos. Entonces, por ejemplo, este director de proyectos puede manejar uno, dos o tres proyectos. Este puede manejar otros tres proyectos y tienen un gerente que es orientado a proyectos. ¿Qué pasa? En este tipo de matriz, la coordinación del proyecto se da en el último escalafón, pero ¿con qué novedad? Que ya que hay una persona arriba que puede tomar decisiones, puede consultarlas más rápidamente con estas otras personas, y aquí se tiene que dar una relación de comunicación continua, porque estas personas pueden ya representar en una organización matricial fuerte como grupos o equipos de apoyo a la dirección de proyectos. Entonces ya se va viendo un poquito más de sesgo a esa orientación a proyectos. Una organización orientada a proyectos. Cuando una organización es orientada a proyectos, ya el esquema cambia mucho. Pues sigue habiendo un director ejecutivo, un Superman, que puede ser el dueño de la empresa, un accionista, un miembro de la junta directiva, un presidente que toma las riendas de la organización, es la que, es la que orienta a los deseos que tienen los dueños, y a su cargo están los gerentes de proyectos. Estas personas tienen a su cargo un personal, que son personal orientado a proyectos. Ustedes preguntarán, ¿y qué pasó con la parte funcional? Sigue estando acá, representado en el personal. Entonces, ya las decisiones se toman mucho más rápido, se atienden a necesidades del proyecto, se hace seguimiento mucho más seguido y todos los grupos de apoyo están orientados a estas gerencias. ¿Dónde se coordinan los proyectos? Pues aquí, por ejemplo, tenemos que en este recuadro tenemos un gerente que tiene a cargo un personal, ahí se coordinan los proyectos. Va a pasar lo mismo con este señor, va a pasar lo mismo con este señor. Entonces, ya todo, como les decía, pues va muy orientado a esos procesos. Una organización compuesta
Recuerden que las organizaciones se estructuran dependiendo de sus necesidades. No quiere decir que la funcional sea mala o buena, ni que la orientada de proyectos sea mucho mejor que la funcional. Va a depender de las necesidades. Si es un producto, un servicio, un resultado único, ¿qué es lo que se quiere? Entonces, en esta organización compuesta, que es una combinación entre una orientada a proyectos y una funcional, pues tenemos un director ejecutivo, tenemos unos gerentes funcionales y tenemos un gerente de proyectos. Aquí, a diferencia del anterior, eh, este gerente ya no es tan poderoso, el de proyectos. Tiene que consultar con sus gerentes funcionales la disponibilidad de los recursos, la asignación de personal, la toma de decisiones, todo en conjunto, para que estas personas que son los, las personas que lideran los proyectos como tal, ya de una manera más directa, pues tomen las decisiones para dar respuesta. Aquí, por ejemplo, la coordinación del proyecto A se puede dar acá, en este recuadro. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues dos directores de proyectos con proyectos diferentes, con un personal de apoyo a cargo dirigido por un gerente funcional. Esto quiere decir que hay unas relaciones directas entre todas estas áreas, las cuales tienen que estar permanentemente en comunicación. Pero también puede darse una coordinación de un proyecto B y esa se puede dar acá. Entonces, si se dan cuenta, este gerente funcional pues tiene a cargo estas dos personas, pero estos directores de proyectos acá se intersectan y manejan la combinación de información. Van a depender mucho de las necesidades. Aquí, en este tipo de organización, lo que se pretende es que todas las áreas sean de apoyo a ese tipo de proyectos. Bueno, hasta aquí cómo las organizaciones impactan el desempeño hacia una gerencia de proyectos. Espero les haya quedado claro. Eh, Les agradezco por estar en mi canal. Los invito a que se suscriban. Muchas gracias.